El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas que en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender mejor el Evangelio que hemos escuchado, vamos a completarlo con lo que nos dice el mismo Evangelio un poquito antes. Nos dice: y saliendo de allí vino a Nazaret, su patria, donde se había criado, y le seguían sus discípulos. Se puso a leer un texto del Antiguo Testamento y sigue el Evangelio. Y habiendo enrollado el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Y fíjense, y todos en la sinagoga tenían los ojos clavados en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido en vosotros esta escritura que acabáis de oír. ¿Y cuál fue la reacción de la sinagoga de Nazaret al escuchar que Jesucristo aplicaba las profecías del Antiguo Testamento a ellos, a su pueblo, a su gente? Eso era una distinción. Pues fíjense, la primera reacción es esta. Y todos le daban muestras de aprobación y se maravillaban de las palabras de gracia que fluían de sus labios. Y muchos al oírle quedaban asombrados de su enseñanza. Estos que acabamos de escuchar ahora en el Evangelio de la Misa, que casi lo matan, 5 minutos antes estaban así: ¡bravo! ¡Muy bien! Este sí que nos va a hacer famosos, nos va a quitar la fama que tenemos de que de Nazaret puede salir algo bueno, dijo aquel apóstol, ¿no? Bartolomé, Natanael. ¡Bravo! Estaban contentos. Y entonces, claro, uno mirando con ojos humanos le diría a Jesucristo al oído: Oye, aprovecha y te los pones todos en el puño, ya son tuyos. Venga, más alabanzas, más florituras, gánatelos. Así es como piensan de Texas para abajo las personas del mundo, creyendo que el éxito apostólico, el éxito de la evangelización está en las sonrisitas y en los aplausos. Y no es así. Y Jesucristo lo sabía, porque es Dios. Y se quedó mirando a su pueblo, a su querido pueblo,
con cariño, queriéndolo salvar de verdad. Y los aplausos le entraban por un oído y le salían por otro, porque sabía que eran vacíos, y lo va a demostrar después. Se lo quedó mirando a su pueblo con pena, porque veía que estaban llenos de pecado. Detrás de esa sonrisa había una oscuridad de pecado que no se ve. Y esa es la oscuridad peor, la que no se ve. Pensamos que la oscuridad peor es la que se ve, es decir, la que yo veo que estoy en la oscuridad. Pues no, hay una oscuridad más oscura todavía, la que ni siquiera la ves. Y esa es la oscuridad que tenían los del pueblo de Nazaret. Estaban ahí todos contentos, muy bien, todos sonrientes y contentos, y estaban oscuros por el pecado, y no lo sabían, no lo veían. Pero Jesucristo sí, y tuvo lástima de ellos, y ¿saben qué hizo? Para yo salvar a esta gente que está podrida de pecado, que son con los que yo he vivido tantos años en mi niñez y en mi juventud, y por eso los quiero entrañablemente, para salvarlos me voy a entregar a la oscuridad del sentimiento, me voy a entregar al conflicto y les voy a hacer frente, más bien a Satanás que está en el corazón de ellos. Aunque yo sé cómo van a reaccionar y todas las glorias humanas se van a evaporar, yo lo sé porque soy Dios, lo sé todo lo que va a pasar. Y los aplausos se van a convertir en empujones e insultos. Pero eso es necesario para que esa gente se salve. Y ahí está el verdadero fruto apostólico, no los aplausos. Así que va y les dice a esos judíos soberbios que miraban por encima a todos los paganos, a los gentiles, no, nosotros somos el pueblo elegido, ustedes son nada. Y va y les dice Jesús a su pueblo: tenéis menos fe que los paganos. ¿Qué? Menos fe que la viuda de Sarepta, que los paganos fenicios del oeste. Y tenéis menos fe que los paganos del oriente, del este, como Naamán el sirio. Esos tenían más fe que vosotros. Se tornaron los aplausos, las sonrisas y los vivas en una décima de segundo en esto que voy a volver otra vez a leer. Al oír esto, los que estaban todavía así, al oír esto, todos, dice todos en la sinagoga se pusieron furiosos. En una décima de segundo les salió la porquería de oscuridad de pecado que llevaban por dentro y que ni siquiera ellos veían, y que la camuflaran por ¡viva, bravo! Nos acaricia los oídos. Se pusieron furiosos y levantándose, imagínense, todos a la vez, parecía que estaban dominados como marionetas por un solo demonio. Y levantándose, lo echaron fuera del pueblo. Es la primera vez que ponen a Jesucristo las manos encima. Y Jesucristo se dejó empujar. Imagínense la película, ¿no? Cómo todos se echan encima de él y venga, y Jesucristo casi que se cae y venga. Y lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte. Lo querían matar. A ese que hace 5 minutos, ¡bravo! ¡Bien! Nos acaricia los oídos, dice que somos buenos, que se aplican las profecías del Antiguo Testamento a nosotros. Hasta un precipicio del monte donde estaba edificado el pueblo con intención de despeñarlo. A ese que habían conocido desde la niñez. Es que hay que ser cruel, ¿eh? Y hasta podía estar ahí también la Santísima Virgen sufriendo. ¿Qué van a hacer con mi hijo? Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Llegó un momento en que ya estaban a punto de darle el último empujón para tirarlo abajo, y Jesucristo, que controlaba toda la situación, que sabía que le quedaban días, porque todo lo domina su Padre, se gira y hace un verdadero milagro psicológico, todos paralizados.
Eso fue un milagro. Imagínense, todos los de la sinagoga ahí paralizados. Y haciendo ese paso se va. Los otros estarían pensando, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué no hemos podido seguir hasta matarlo? Pues bien, después de ese enorme disgusto de Jesucristo, de meterse en el conflicto, en la oscuridad del sentimiento, como después se metería en Getsemaní para salvar a los pecadores que estaban en la oscuridad del pecado, que es peor, después de eso, nos dice los Hechos de los Apóstoles que entre los 120 cristianos que había encerrados haciendo sus primeros ejercicios espirituales en aquella casa en lo alto antes de que viniera Pentecostés, junto a la Virgen María, estaban los hermanos de Jesús, es decir, algunos de los que los intentaron matar en Nazaret. Y es más todavía, una de las cartas del Nuevo Testamento dice que 2 de sus hermanos, que probablemente estaban ahí entre los asesinos de Jesús, 2 de sus hermanos se hicieron discípulos y evangelizadores. ¿Lo ven? El conflicto de meterse en la oscuridad del sentimiento trae que se saque de la oscuridad del pecado al prójimo. Y no tanto los aplausos y las florituras, sino decir las cosas claras. Que eso es lo que más necesita hoy la gente en Cuaresma, que se digan las cosas claras, para que se convierta de verdad. Aunque me cojan y me empiecen a empujar ahí hasta el precipicio. Así que, queridas hermanas, ¿en qué sentido, y con esto aterrizo y termino, en qué sentido ustedes pueden meterse en el conflicto del sentimiento? La vida comunitaria, todas tienen sus defectillos. Esta me cae bien, pero esta no tanto. Y a veces esta tiene cada palabrita y cada frase y la otra con una mirada me mata. Pues bien, todo eso que me puede meter en el conflicto y en la oscuridad del sentimiento, esas hermanas que a lo mejor estoy ya cansada sentimentalmente de ellas, me las echo a la espalda. ¿Qué quiere decir echarlas a la espalda? ¿Cargarlas por amor a Jesucristo? Primero, y como mínimo, no devolver mal por mal, ni alfilerazo por alfilerazo, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra. No devolver el golpe. Y segundo, que nunca desaparezca por lo menos el mínimo de caridad de la educación. Y si puedes en el recreo adelantarte y hablarle primero a esa hermana que por la mañana te fastidió, mejor todavía. Y ese meterse en la oscuridad del sentimiento, de sentir el enfado, la ira, de que me pisotea una hermana de la comunidad y de que no me respeta, incluso habla de mí mal a otras o a la superiora y estoy cansada y sufro, pues todo eso cargarlo en silencio por amor de Dios y ofrecerlo sin dejar de sufrir es lo que quita a muchas almas de la oscuridad del pecado. Ya lo verán. Ya lo verán. Imitemos a Jesucristo y amemos su Santa Cruz.